Hola, muy buenas tardes. Les habla Rodrigo Beltrán. En este video les voy a hablar sobre el caso número 10 de factorización, la suma o diferencia de dos potencias iguales. Para tal fin tenemos dos términos elevados a la n y sumados entre sí, elevados a un mismo exponente, es decir, a una misma potencia. Por los cocientes notables, al dividir estos dos términos entre sus bases, es decir, entre a más b, me daba como resultado lo siguiente: el primer término se disminuía en un grado, mientras que el segundo iba aumentando en un grado partiendo desde cero, y los signos se iban alternando, el primero positivo, el segundo negativo, el tercero positivo y así sucesivamente. A va disminuyendo en un grado, B va aumentando en un grado con respecto al anterior, hasta que al final me queda A elevado a la 0 y B elevado a la n-1. Ahora bien, para factorizar, entonces, estos dos términos que los tengo sumando, los paso al otro lado, que los tengo dividiendo, los paso al otro lado a multiplicar. Por consiguiente, a elevado a la n más b elevado a la n es igual a más b por todo este desarrollo que vimos, siempre y cuando n sea impar. Cuando n es par y es una suma entre estos dos términos elevado a la misma potencia, no se puede factorizar de esta manera, con este caso. Cuando yo tengo una diferencia entre esos dos términos elevado a la misma potencia, me queda de la siguiente forma. De manera similar que en el primer caso, pero aquí no se intercalan los signos. Es decir, todos los términos van a ser positivos. Esto se cumple siempre y cuando n sea par o impar. Aquí sí no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, al factorizar me quedaría que a elevado a la n menos b elevado a la n es igual a menos b por todo esto que vemos acá. Voy a realizar un ejemplo para que veamos que esto se cumple, que comprobamos con un ejemplo que esto se cumple, este desarrollo. Bueno, entonces partamos de algo que nosotros conocemos, dividir un par de números, que para este caso yo tomé 64 dividido entre 2. ¿Qué procedimiento yo hacía? Como este tiene el 2 es una sola cifra, cogía una cifra aquí en el dividendo y buscaba un número que multiplicado por el divisor se aproximara a 6 o se fuera igual a 6. En este caso, 3 por 2, 6, pasa al otro lado a restar. Resto estos dos números y bajo la cifra siguiente. Lo mismo, sigo buscando un número en el cociente que multiplicado por el divisor se aproxime o sea igual a 4. Para nuestro caso es 2. 2 por 2, 4, pasa al otro lado con signo contrario o pasa a restar. Así era que lo hacíamos. En este caso no va a ser diferente. Voy a escoger el siguiente polinomio, a, o este par de términos, a elevado a la 5 más b elevado a la 5, dividido entre a más b. Y voy a comprobar que efectivamente el cociente es este, al hacer la división. Entonces, ¿qué hago? Busco un número, o en este caso una letra, que multiplicado por a sea igual a la 5, pero que al pasarlo aquí se cancele con este a la 5. Entonces, a elevado a la 4 por a es a la 5, pasa a restar, como veíamos aquí en este ejemplo. Pasa con el signo contrario, es decir, quedaría menos a la 5 y este más por este más da más, pasaría al otro lado como menos a la 4b. Quedaría de esta forma. Por consiguiente, al sumar estos dos, se cancelan o da igual a 0. Ahora busco un par de letras que multiplicados por a me dé a la 4b. En este caso es a la 3b. Menos a la 3b por a es menos a la 4b. Pasa con el signo contrario, me quedaría más a la 4b. Menos por más da menos, pasa con el signo contrario, más a al cubo b al cuadrado. Ahora busco aquí lo mismo, un término que multiplicado por a me dé a al cubo b al cuadrado. Eso es más a al cuadrado b al cuadrado por a es más a al cubo b cuadrado, pero pasa con el signo contrario, me quedaría menos a al cubo b al cuadrado. Y este más por este más da más, pasa con el signo contrario, menos a cuadrado b al cubo. Y así sucesivamente sigo hallando términos en el cociente
hasta que, ahí los dejo para que ustedes mismos lo comprueben, hasta que al final el residuo me da 0. ¿Sí? Se cancelan todos los términos al sumarlos aquí. Es decir, que la división entre a a la 5 más b a la 5 dividido en a más b me da el primer término con un grado menos. Es decir, a elevado a la 4. Y se van alternando los signos. El primer término es positivo, el segundo es negativo, el tercero positivo, el cuarto negativo, el quinto positivo. Va disminuyendo en un grado el primer término, ¿sí? Aquí lo vemos a la 3, a la 2, a la 1, hasta que llegue a la 0, que para este caso es 1 y no se coloca. Y b parte desde b elevado a la 0 y va aumentando en un grado. b a la 1, b a la 2, b a la 3, hasta que llegue a b a la 4. Un grado menos que los términos originales. Muy bien, ya teniendo esto, entonces comprobamos que efectivamente esto es así. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. El siguiente ejercicio está planteado en el álgebra de Baldor, el número 107, numeral 12. Nos piden factorizar m elevado a la 7 menos a elevado a la 7 por x elevado a la 7. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar a qué caso pertenece. En este caso es al primero que tengo aquí en esta fila. Una diferencia de términos elevado a la misma potencia, que para nuestro caso es elevado a la 7. Por consiguiente, lo que voy a hacer es este desarrollo. Bien, y se cumple porque la potencia n es impar. Entonces, a sería m y b sería a por x. Haciendo la analogía con esto que tenemos aquí. Lo que hice aquí fue extraer la raíz séptima de este término para hallar a, y extraer la raíz séptima de a a la 7 por x a la 7 para hallar b. Eso me da que a menos b, o sea, m menos a por x, por el primer término un grado menos que el que tiene originalmente, es decir, m a la 6, por el segundo término elevado a la 0, más este signo, el primer término un grado menos que el anterior, es decir, m a la 5, por el segundo término un grado más que el anterior, es decir, a la 1 por x a la 1, más m a la 4, es decir, un grado menos que el anterior, por a la 2 x a la 2, que es un grado más que el anterior. Y así sucesivamente hasta que m queda elevado a la 0 y el segundo término a elevado a la 6 por x a la 6 es un grado menos que el original. Es muy simple, ¿verdad? Es relativamente sencillo. Ahora veamos uno más elaborado. También está planteado en el álgebra de Baldor, ejercicio 107, número 18. Nos piden factorizar 1 más 128x elevado a la 14. Comparemos ahora este ejercicio con las condiciones que tenemos aquí. Es una suma de dos monomios elevados a la 14. Sí, elevados a la 14, porque 1, aquí está elevado a la 14. Este 128, yo le puedo sacar la raíz 14ava. Y a este x al 14, elevado a la 14, yo le puedo sacar la raíz 14ava y queda x. Pero resulta que solamente se cumple si n es impar, en este caso. Si n es impar. Y aquí tendríamos un n par. Entonces, ¿qué voy a hacer? En lugar de sacar la raíz 14ava a cada uno de estos términos, lo que voy a hacer es sacar la raíz séptima. Sacando la raíz séptima, me quedaría 1 elevado a las raíz cuadrada, raíz séptima de 1, me quedaría 1, y lo elevo a la 7 para que no me cambie. Saco la raíz cuadrada y lo elevo a la 7, de esa manera no me va a cambiar, esta suma de estos dos monomios. Lo mismo, saco la raíz séptima de 128 y lo elevo a la 7. Raíz séptima de 128 es 2 y lo elevo a la 7. Raíz séptima de x a la 14 es x a la 2 y lo elevo a la 7. De tal manera que eso me queda de esta forma. Ahora, teniéndolo así, ahora sí tengo un par de términos elevados a un mismo exponente, sumados entre sí, en este caso es 7, sumados entre sí,
se cumple esta condición, que n es impar. Entonces lo que hago es aplicar esta fórmula o esta factorización, identificando que esto es A y que esto es B. De manera similar como en el ejercicio anterior, entonces lo que yo voy a hacer es A más B, que es 2x al cuadrado, todo eso multiplicado por el primer término, que es A elevado a la 6, el segundo término elevado a la 0, cada uno de sus componentes, tanto 2 como x cuadrado. Lo que sigue es alternar los signos. El primer término es positivo, el segundo es negativo, aquí lo vemos. El primer término A elevado a 1, que es A elevado a 1 grado menos que el anterior, aquí estaba 6, ahora es 5. El segundo término, que es 2 y que es x cuadrado, 1 grado más que el anterior, aquí estaba 0, ahora es 1, y así sucesivamente. Y voy alternando los signos de acuerdo a esta fórmula o a esta factorización que tenemos aquí. Por último, lo que yo hago es desarrollar cada uno de estos términos. Y esto me da de esta manera. Para comprobar que eso es cierto, pues lo que voy a hacer, o lo que podemos hacer, es una multiplicación de un par de polinomios. Es decir, este término lo voy a multiplicar por cada uno de estos y lo sumo entre sí. Y después este término lo multiplico por cada uno de estos y lo sumo entre sí. Agrupo los términos, una suma de polinomios, términos semejantes, y ya esto me tiene que dar como resultado 1 más 128 por x elevado a la 14. Hasta aquí el video, muchas gracias por su atención. Si les gustó, por favor compártanlo. Y si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios, que con mucho gusto trataré de resolverla. Hasta pronto.